positiva, aquí negativa. ¿Qué sucede aquí o qué nos están preguntando? Un electrón que entra a una región, un electrón tendría una carga de menos, bueno, nomás para ir anotando los datos. De menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ok, y entra a un campo eléctrico, o sea, viene este electrón aquí y cuando llega a estas dos placas al borde, pues entra este campo eléctrico. Como el electrón es negativo, va a ser empujado por estas cargas negativas hacia abajo, ¿no? Va a ser repelido, pero a su vez va a ser atraído por estas cargas negativas también hacia abajo. Entonces se supone que se va a tratar de pegar a la placa positiva que se lleva una velocidad muy alta, como es aquí, de 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Y el campo que se genera entre las dos placas es de los 200 newtons sobre coulomb. La longitud de ambas placas, o sea, ¿cuánto miden? Pues serían a 0.1 metro, que serían como 10 centímetros. Nos preguntan, encuentren la aceleración del electrón mientras está en el campo eléctrico. Ok, vamos a ver esto. Si nosotros agarramos X y Y, así como están dibujados estas coordenadas, este plano de coordenadas, vamos a ver que en X, pues lo único que iniciaría el electrón, ¿ok? Pero no hay ninguna otra fuerza en X, ¿ok? Porque el campo es perpendicular a X. Entonces, en X vamos a decir que no hay aceleración. En X no hay aceleración. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Y? Pues vemos que la partícula con respecto a Y no lleva ninguna velocidad, pero de repente empieza a caer. Aquí lleva esta velocidad, digamos que aquí está en esta otra posición, aquí está en esta otra posición y cada vez va cayendo más y más rápido. ¿Ok? Significa que hay algo que lo está acelerando o lo está moviendo hacia esta placa positiva. Entonces, en Y sí tenemos una aceleración que es igual, este problema es igual a cuando teníamos una partícula, digamos que era arrojada con una velocidad, estábamos en un edificio y aquí alguien arrojaba una piedra con una velocidad debido a la acción de la fuerza de gravedad, pues la piedra va a caer así. ¿Ok? Y esta vamos a suponer que es la curvatura de la Tierra. Aquí estamos en un campo gravitacional. Aquí estamos en un campo eléctrico. Y vamos a poder usar, como es un campo eléctrico con aceleración constante, porque las fuerzas, el campo es constante, y aquí en estos ejemplos que veíamos en física era un campo constante, el campo gravitacional, entonces podemos usar las mismas fórmulas que usábamos entonces. Pero aquí tenemos una fórmula que habíamos obtenido, ¿no? La aceleración dentro de un campo eléctrico, al relacionar la segunda ley de Newton con fuerza eléctrica, nos quedaba que la aceleración era la carga por el campo entre la masa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una fórmula que dice que
la aceleración en un campo eléctrico es igual a la carga por el campo entre la masa. Carga del electrón. También conocemos el campo. Y como es un electrón, pues también conocemos su masa. ¿Ok? Entonces tenemos que la masa del electrón, no me acuerdo cuánto era, como por 10 a la menos 31, creo. Sí, es 9.11 por 10 a la menos 31. La masa es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces podemos usar esta fórmula para determinar la aceleración del electrón en este campo. Y la aceleración solamente va a ser en Y. Entonces, la aceleración en el campo eléctrico en Y, que va a ser igual a la carga, la 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por el campo. Y el campo serían 200 newton sobre coulomb. Qué fea quedó la raya. Entre... ¿Alguien quiere entrar? Entre... ¿Cómo se llama? Entre la masa y la masa por 10 a la menos 31 kilogramos. Si analizamos las unidades, pues arriba tenemos a coulomb que multiplica a newton sobre coulomb entre kilogramos. Entonces aquí se va esto con eso y sabemos que los newton es kilogramos metro por segundo al cuadrado. ¿Okay? Y si lo dividimos entre kilogramos, se va a ir esto con esto y nada más nos va a quedar metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Entonces aquí serían metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos negativo, nos va a dar un número negativo. Entonces esto sería igual a 1.6 por 200 entre 9.11 exponente a la menos 31. Será 3.51 por 10 a la 13 metros por segundo al cuadrado. Y es negativo, que además la aceleración va en este sentido, ¿no? En Y, que va hacia abajo conforme a esto. Va apuntando hacia abajo en esta dirección. Entonces, calculamos la aceleración únicamente ya con la relación que ya habíamos hecho antes, con esta fórmula que teníamos de clases pasadas. ¿Qué más nos pide? Este es el inciso A. Inciso B. Si supone que el electrón entra al campo en t igual a 0, encuentre el tiempo en el cual deja el campo. Ok, vamos a llevarnos esta imagen. Entra el electrón aquí al campo y tarda un tiempo en recorrer esta distancia. ¿Ok? En Y no me interesa. Me interesa la distancia que recorre horizontalmente porque es la distancia que necesita recorrer en X para salir de este campo. Entonces, como ya aplicamos y ya vimos que había una relación
entre las ecuaciones del movimiento de Newton, podemos aplicar esas mismas ecuaciones para determinar la distancia que se recorre. Recuerdan que había una fórmula para determinar la posición final, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esta fórmula nos daba la posición final. En este caso, esta distancia. Si yo posición final menos posición inicial, pues debe ser la distancia recorrida L. ¿Ok? Pero también sabemos que esto, la posición inicial, como partimos desde el origen, desde 0, 0, posición inicial X igual a L. Entonces, la distancia recorrida L o la longitud de la varilla. Bueno, pero nos pide el tiempo, perdón. Nos pide el tiempo, pero pues igual aquí, esta es, a ver, vamos a ver. Yo ya tengo, pero yo ya conozco la distancia. Vamos a ver si de aquí despejamos el tiempo. Esta es 0. Cuando entra, lleva una velocidad inicial, pero la aceleración, como es en X aquí, esto es 0. Entonces me quedaría que la distancia recorrida L va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. De aquí puedo despejar tiempo, ¿no? Va a ser L, la distancia recorrida entre la velocidad inicial, y si me están dando la longitud de las placas. La longitud de las placas es 0.1 metros. Entonces aquí voy a poner 0 velocidad inicial. Y la velocidad inicial son 3 por 10 a la 6 metros por segundo. 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, multiplicamos, tenemos metros, entre metros por segundo, vamos a multiplicar por el inverso de eso, nada más que nos quedarían segundos. Entonces, el tiempo que tarda en pasar por aquí, digamos, por toda esa placa, pues es 0.1 entre día 3.3 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Sí? Entonces es el tiempo que dura en cruzar estos. O sea, realmente estamos en el orden de los 33 nanosegundos. Casi nada. Nosotros no lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si supone que la posición vertical del electrón cuando entra al campo es Y0? Ok, vamos otra vez. Parte del origen en Y también es 0. Entonces tenemos que aquí, vamos a continuar con la horizontal. Nos están preguntando cuál es esta distancia. Ok, entró a esta altura. Podemos usar esta misma fórmula que está acá. Nada más que aquí sí que conocemos la aceleración. Aquí en Y sí tenemos una aceleración. Entonces, y ya tenemos el tiempo, por ejemplo, que está dentro de la placa. Y tenemos la velocidad inicial en Y. Por ejemplo, aquí sería Y final va a ser igual a la Y inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Como la posición inicial en Y es 0, pues esta parte es 0. La velocidad inicial en Y es 0 también. Entonces tenemos que la posición final en Y, o sea, aquí en este punto, nada más depende de la aceleración y el tiempo. Y esos datos ya los calculé, ya se calcularon. La posición final va a ser igual a 1/2 de la aceleración del eléctrico. Nos había dado esto, ¿no? Vamos a copiar esto. Okay. Pues, y el tiempo es este. Y lo vamos a multiplicar por 3.38 segundos y esto está al cuadrado. Pues la posición final, aquí tengo segundos al cuadrado y aquí tengo segundos que se elevan al cuadrado. Entonces, como uno está en el denominador y este está en el numerador, nada más me van a quedar los metros, ¿no? Entonces, ¿en qué posición va a salir? Va a ser 3.3 exponente a la menos 8 al cuadrado entre 2 por 3 exponente a la 13. Mira, 0.019 metros. Entonces, la posición final, si lo multiplico por 100, me quedaría 1.9 centímetros. O sea, entró aquí. Esta distancia es 1.9 y me va a quedar negativa, ¿ok? Porque es posición, ¿no? Aquí es menos, en menos Y, en menos 1.9, por ahí. ¿Okay? Y final, aquí estaría. Entonces, pues es todo. De hecho, aquí terminamos este tema. Los principales. Y están los ejercicios, esos ya los deben de estar resolviendo desde hace rato. Están en el Classroom. Y el lunes vamos a iniciar con ley de Gauss o flujo eléctrico para ver ley de Gauss. Mande. Estas son las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Búscalas así. Movimiento uniformemente acelerado es aceleración constante. Cuando estuvimos en mecánica, eso lo ven ahí. 4, de ahí salen estas. Entonces, pues nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Sí. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Pero no es sobre la clase, es sobre la práctica. ¿Qué tiene Lo la que práctica? pasa es que ya estoy concluyéndola y en la pregunta 7 dice, usa mediciones para determinar la constante de Coulomb para al menos 2 situaciones. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál es la constante de Coulomb? La K, ¿no? La constante eléctrica acá. Ajá. Voy a averiguarlo de vas a determinar la fuerza eléctrica y vas a poner que las dos cargas, por ejemplo, tienen los dos globos y sabes que la carga en los dos globos es la misma. Vamos a suponer que se cargaron igual.
O sea, tú estuviste frotándolos el mismo tiempo. De ahí tú vas a despejar K para ver qué valor es el que obtuviste. O sea, en algún punto tú obtienes la carga de los globos, ¿no? Si ya sabes la fuerza eléctrica y ya conoces la carga, entonces puedes despejar de ahí K. Es lo único que tienes que comprobar. Es todo. O sea, está sencillo. O sea, tú por un método haciendo diagrama de cuerpo libre obtuviste fuerza eléctrica. Y vamos a suponer, tú te planteas, pues tengo los globos con cierta carga y hay una fuerza que los separa y de ahí despejas la K. Te debe dar algo aproximado, ¿no? Se supone, vamos a suponer, en el caso de que no supieras cuál es la constante eléctrica, pero estás viendo, pero ya por otros medios obtuviste la carga y obtuviste la fuerza eléctrica, pues puedes determinar el valor de K. No es exacto, no con muchos decimales, pero vas a determinar algo aproximado, ¿no? Profe, ¿eso con respecto a nuestro experimento, a nuestra práctica o los globos que he puesto ahí? A la práctica, todo lo van a sacar de ahí. O sea, el experimento son los globos. O sea, los van a medir las distancias, se paran, le van a tomar foto a eso. Profe, y donde dice en las primeras dos preguntas que tenemos que también poner el campo eléctrico y las cargas entre cada una. O sea, ya que decía que cuando las frotas 2 segundos y cuando las frotas 5, creo que Sí. era. O sea, vas a ver, lo vas a frotar 2 segundos y vas a soltarlos y vas a ver cuántos se separan. Luego vas a hacer que pierdan la carga y los vas a volver a frotar 5 segundos y vas a ver cuántos se separan. Y lo vuelves a medir y a tomar foto. Luego haces que y los vuelves a frotar, pero esta vez 10 segundos. Y los vuelves a separar y vuelves a medir a ver si en todos los casos es la misma separación. Acuérdense que cuando ustedes frotan algo, solamente se carga la parte del globo que ustedes están frotando. ¿Ok? Lo demás no se carga, queda igual. ¿Se acuerda que vimos eso de los materiales no conductores? Entonces solamente se va a cargar la parte que ustedes frotan. Quieren que ver qué tanto carga pueden agarrar. O sea, si con un solo talloncito de 2 segundos basta, o si cuando lo cargan, si lo tallan mucho, significa que agarra más carga. O sea, ¿realmente pasa eso o no? Es como, bueno, lo vamos a ver más adelante. Los capacitores tienen cierto límite para almacenar energía. Entonces, por más que los tengas conectados a una pila cargándolos, no van a agarrar más carga de la que pueden almacenar. Entonces, ¿pasa lo mismo con los globos o no pasa lo mismo? Lo que ustedes Sí, es que yo nomás había descrito qué pasaba. No. ¿Tengo que hacer los problemas también o con eso está bien? sí. Es que. Okay. Personera, C3A. Bueno, si no hay más preguntas, pues es todo.